A continuación resolveremos este problema. En la figura 1.7 se muestra la edad de los pacientes que ingresaron a la sala de urgencias de un hospital durante 50 días. En este problema tenemos un total de 50 datos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos en orden creciente, es decir, de menor a mayor, de modo que nos queda la siguiente tabla. Aquí podemos ver nuestros 50 datos y el rango de edades de los pacientes que ingresaron a la sala de urgencias. Sus edades van desde los 9 hasta los 57 años. Una vez que identificamos cuál es el más grande de los datos y cuál es el menor, podemos calcular el rango. Al mayor de los datos, que en este caso es un 57, le restamos el menor de los datos, que en este caso es un 9, lo cual nos da un total de 48. Es decir, hay 48 años de diferencia entre el paciente de mayor edad y el paciente de menor edad. Vamos a calcular también de manera simultánea tanto la amplitud de clases como el número de clases que vamos a utilizar en nuestro problema. Para esto utilizaremos la fórmula de amplitud de clase que dice que esto es igual al rango entre el número de clases. El único dato que conocemos de aquí es el rango, que es igual a 48. Vamos a hacer por tanteo el número de clases que queremos obtener. Vamos a ver qué es lo que pasa si tenemos 6 clases. Al dividir 48 entre 6, el resultado nos da 8. Es un número entero y no se puede redondear al siguiente número. Como no es un número que se pueda redondear a la siguiente cifra, entonces el 6 no es un número de clase que nos sirva para el problema. Vamos a intentar con otro número. Vamos a intentar con el 7. ¿Qué es lo que yo propongo? Que tengo 7 clases y ver si la amplitud de clase es un número que efectivamente pueda redondear hacia arriba. Si yo divido 48 entre 7, me va a dar como resultado 6.85. ¿Cuál es la ventaja del 6.85? Que este es un número que yo puedo redondear hacia el siguiente entero, que es algo así como equivalente a 7. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Que ahora que dividí el rango, que son 48, entre el número de clases, que en este caso va a ser igual a 7, voy a obtener la amplitud de clase. En este caso, mi amplitud también va a ser igual a 7. Anteriormente calculamos el número de clases y la amplitud de cada clase. Coincidentemente, en ambos valores obtuvimos un número 7. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener 7 clases en las cuales voy a clasificar mis datos. Ya no voy a tener todos esos datos que tenía anteriormente. Voy a tener únicamente 7 clases divididas en intervalos. Y cada uno de esos intervalos va a tener una amplitud de 7. Es decir, voy a agrupar a la gente que tiene una diferencia de edad de hasta 7 años. Bueno, o menor a 7 años, más bien. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a establecer nuestros límites de clase empezando con el número más pequeño. Que si se acuerdan, la persona más joven en urgencias tenía 9 años. A esta persona de 9 años, como la amplitud de nuestra clase es de 7, para calcular el límite inferior de la siguiente clase, a 9 le voy a sumar 7. Y me quedan 16. Y así, ese procedimiento lo voy a repetir con cada una de las clases hasta que calcule todos los límites inferiores. 16 más 7 son 23, más 7 son 30,
más 7 son 37, más 7 son 44 y más 7 son 51. Aquí voy a poner un límite de edad imaginario que va a ser de 58. Muy bien. Para calcular el límite superior de cada una de estas clases, me voy a ir a verificar el límite inferior de la clase anterior. Ya a este límite le voy a restar 1. ¿Cómo me va a quedar? 16 menos 1 son 15, 23 menos 1 son 22, 30 menos 1 son 29, 37 menos 1 son 36, 44 menos 1 son 43, 51 menos 1 son 50, y para esto era para lo que me servía este último límite de clase que en realidad no existe y que no voy a utilizar. Para calcular el límite superior de la última clase, tomo este límite imaginario y de igual manera le resto 1. Me queda 57. Y ahora sí, voy a agarrar mi tabla, mis valores y voy a empezar a contar cuántas personas entre 9 y 15 años hay, cuántas entre 16 y 22 y así sucesivamente. ¿Cómo quedaría esto? Si observamos la tabla de datos agrupados, personas entre 9 y 15 años tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mi frecuencia en la clase número 1 van a ser 6. Personas de 16 a 22 años. Aquí en mi tabla tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personas entre 23 y 29 años. Aquí en mi tabla podemos observar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Personas entre 30 y 36 años. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personas entre 37 y 43 años, voy a tener 1, 2, 3, 4. Personas entre 44 y 50 años, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, personas entre 51 y 57 años, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No olviden que para comprobar que efectivamente nuestros cálculos son correctos, hay que sumar todas las frecuencias para corroborar que efectivamente nos den el total de datos que nosotros tenemos, que en este caso tenemos 50 datos. Entonces vamos a realizar la suma. 6 más 7 son 13, más 12, 25, más 7, 32, más 4, 36, más 5, 41, más 9 son 50. Y nuestras frecuencias están correctas. Podemos ir a continuación a llenar la parte de las frecuencias acumuladas. Lo que vamos a hacer en las frecuencias acumuladas es prácticamente esta misma suma que yo acabo de hacer con todas mis frecuencias. Las frecuencias acumuladas se refieren a cuántos datos en total hemos contado. En la primera clase, obviamente, nada más he contado a las primeras 6 personas que tienen entre 9 y 15 años. La frecuencia acumulada de la siguiente clase va a abarcar a las 6 personas que están en mi clase anterior, más las 7 personas que están en esta clase.
dando un total de 13 personas. La frecuencia acumulada para la tercera clase van a ser las 6 personas de la primera clase, más las 7 personas de la segunda clase, más las 12 personas de la tercera clase. Más este, que nos da un total de 25 personas. Para la siguiente clase repetimos el procedimiento. 6 más 7 más 12 más 7 nos da un total de 32 personas, más 4 nos da un total de 36 personas, más 5 nos da un total de 41 personas, más 9 nos da un total de 50 personas. Y nuevamente corroboramos que nuestras frecuencias son correctas, porque al final la frecuencia acumulada me demuestra que yo conté a las 50 personas que tenía en mi muestra. La frecuencia relativa va a ser el resultado de dividir la frecuencia de cada clase entre el número total de datos. Si el número total de datos que nosotros tenemos es de 50, entonces vamos a realizar esta operación. 6 datos que yo tengo entre 50 datos que conforman el total. Para la segunda clase tengo 7 datos de 50. En la tercera clase, puedo localizar 12 datos de los 50 que tengo en total. Para la tercera clase voy a localizar nuevamente nada más 7 datos de los 50 que hay en total. Para la quinta clase voy a tener 4 datos de 50. Para la sexta voy a tener 5 de 50. Y para la última clase voy a tener 9 datos de 50. Basándonos en las frecuencias relativas, yo puedo calcular el porcentaje o cuál es el porcentaje de datos que hay en cada una de mis clases. Si ya conozco la frecuencia acumulada, puedo irme a mi calculadora y realizar la operación. 6 entre 50 y ese resultado lo voy a multiplicar por 100, lo cual me va a dar el porcentaje de datos en cada una de mis clases. En este caso, ¿cómo me quedaría? 6 entre 50 me da un 0.12. Si lo multiplico por 100, me da un 12%. Es decir, 12% de los pacientes que ingresaron a urgencias tenían una edad de entre 9 y 15 años. Vamos a hacer lo mismo para la siguiente clase. En la siguiente clase yo tengo 7 pacientes de entre 16 y 22 años. Si realizo la operación 7 entre 50 por 100, me va a dar que el 14% de los pacientes tenía una edad de entre 16 y 22 años. Realizando el resto de las operaciones, 12 entre 50 me da 0.24, que es equivalente al 24%. 7 entre 50 me da 0.14, que es equivalente al 14%. 4 entre 50 me da 0.08, que es equivalente al 8%. 5 entre 50 me da 0.1, que es equivalente al 10%. Y 9 entre 50 me da 0.18, lo cual es equivalente al 18%. Si realizamos la suma de todos nuestros porcentajes, al final nos vamos a dar cuenta que deben de sumar 100% de los datos. Es decir, el 100% de mis pacientes tiene una edad de entre 9 y 57 años. A partir de estos datos es que podemos obtener un poquito más de información estadística o información más práctica sobre cómo son nuestros pacientes. Por ejemplo, yo quiero ver cuántas personas
de aproximadamente mi edad hubo en urgencias. Yo tengo 35 años, entonces mi edad se ubica entre 30 y 36 años. Las personas que tienen más o menos mi edad y que ingresaron a urgencia fueron 7 personas, o lo que es lo mismo, equivalente a un 14%. No me gustó ese dato, me arrepentí. Bueno, voy a calcular cuántas personas menores que yo o menores de 30 años ingresaron a urgencias. Eso quiere decir que los menores de 30 años tienen 29, 28, 27 y en este caso hasta 9 años. Entonces, las personas menores de 29 años que ingresaron a urgencia fueron 6 más 7 más 12, un total de 25 personas. Si calculáramos el porcentaje de personas menores de 30 años, es decir, de 29 para abajo, podríamos hacerlo ya sea tomando en cuenta la frecuencia acumulada o, ¿por qué no?, sumando los porcentajes que ya hemos calculado. Que en este caso, 12 más 14 más 24% nos daría un total de 50%. Y finalmente, ¿qué es lo que pasaría si yo quiero calcular cuántas personas mayores de 51 años, mayores de 50 años, ingresaron a urgencias? Bueno, pues me voy a la última fila de mi tabla y me doy cuenta de que el 18% de las personas tenía una edad de entre 51 y 57 años. Esta es la tabla de datos agrupados con la que vamos a seguir trabajando en problemas posteriores. Les encargo, por favor, que la copien bonito. No hace falta que pongan este tipo de anotaciones, ni este. Ustedes consérvenla en limpio porque en los siguientes temas vamos a seguir trabajando exactamente con esta misma tabla.